Miren, alienígenas, Apo. Será mejor que se sientan y abran sus malditos oídos porque estoy a punto de decirles la Apo verdad sobre los humanos. El doctor Elias Novak, el viejo historiador, tocó el podio con el puño y su voz resonó en el auditorio poco iluminado, lleno de jóvenes eruditos con los ojos muy abiertos. El humano envejecido miraba fijamente a la multitud. Su rostro arrugado, iluminado por la pantalla holográfica detrás de él. Imágenes de caos y destrucción parpadeaban en la pantalla, los restos del primer incidente de primer contacto que había tenido lugar hace más de un siglo. El doctor Novak señaló la pantalla. Su voz goteaba desprecio. Vean esto. Esto es lo que sucede cuando subestiman a la humanidad, cuando creen que pueden simplemente entrar a nuestro territorio y comenzar a hacer valer su poder como si fueran dueños del lugar de la manada. Les incomodó incómodo en sus asientos. Sus bioluminiscentes piel palpitando de ansiedad, todos habían crecido escuchando historias sobre el infame incidente de cómo sus antepasados habían tropezado con una pequeña colonia humana en Omega 3, y tontamente intentaron establecer contacto. Esos tontos. Pensaron que podría aparecer ante nosotros con sus elegantes feromonas y espectáculos de luces. El doctor Novak se burló sacudiendo la cabeza con disgusto. Ni siquiera se molestaron en intentar. Aprender nuestro idioma solo esperaban que nos inclináramos y les besáramos el trasero. El historiador tocó su mano en el podio de nuevo haciendo que los líderes de la manada saltaran. Bueno, déjame decirte algo. Algo ante lo que los humanos no se inclinan ante nadie. Cuando tu chico comenzó a ponerse insolente con el gobernador Turner, hizo lo que cualquier humano de sangre roja haría: ordenar a sus hombres que abren fuego y envían a esos bastardos alienígenas de regreso a cualquier pozo negro del que salieron arrastrándose. El doctor Novak se inclinó adelante hacia sus ojos. Ardían con intensidad. Y eso fue simplemente el principio, tu capitán. Ese pedazo de Caros juró que volvería con un ejército y nos aniquilaría, pero no tenía idea de a qué se enfrentaba, ninguna idea de hasta dónde llegarán los humanos para defender lo que es nuestro. El historiador enderezó su voz cada vez más tranquila pero no menos contundente. Así que mejor escucha, porque estoy a punto de darte un curso intensivo de historia humana, y confía en mí, cuando termine lo pensarás dos veces antes de volver a estar con nosotros. Los pads se quedaron sentados en silencio atónito mientras el doctor Novak comenzaba su relación. Sus mentes daban vueltas con las implicaciones de sus palabras. Siempre les habían enseñado que el incidente del primer contacto fue un trágico malentendido, una historia de advertencia sobre los peligros de apresurarse a entrar en contacto con especies desconocidas, pero a medida que se desarrolló la historia humana, comenzó a darse cuenta de que había mucho más en el incidente de lo que nunca les habían contado. Y mientras escuchaban el relato del doctor Novak sobre el brutal conflicto que siguió, no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud, porque si había algo que estaban aprendiendo era que los humanos no eran una especie con la que se pudiera jugar. Eran feroces, intransigentes y absolutamente despiadados. Cuando se trataba de defender a los suyos, y mientras el líder de la manada estaba sentado allí en el oscuro auditorio, no podía quitarse de encima la sensación de que estaban a punto de aprender esa lección de la manera más dura. El doctor Novak continuó, así que después de que Caros cojeara de regreso a Pacos Prime con la cola entre las piernas, fue directo al alto consejo de la manada y comenzó a quejarse por lo que sucedió. Aaron Zorak y los otros miembros del consejo pensaron que estaba lleno de... Al principio, no podía aceptar con sus cabezas bulbosas la idea de que un grupo de simios sin pelo como nosotros pudiera representar algún tipo de amenaza para su civilización avanzada. Ojo, el historiador alarmante. Sus ojos brillaban con diversión, pero luego echaron un vistazo a los datos de los PXB Caros y vieron las imágenes del gobernador Turner y sus muchachos enviando a esos bastardos de la manada a Kingdom Come. De repente ya no estaban tan seguros de sí mismos. Comenzaron a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían mordido más de lo que podían.
El doctor Novak se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Así que, ¿qué hicieron? Decidió enviar una flota más grande, por supuesto, 3 de sus batidores más pesados, el PXB Zorak, el PXB Grognak y el PXB Tarlok, todos cargados con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad. Pensaron que aparecerían con Omega 3, mostrarían sus elegantes y nos verían orinarnos armas en terror. Sacudió la cabeza riéndose oscuramente, pero no contaban con nada. El gobernador Turner no era tonto. Sabía que los líderes de la manada volverían y no iba a dejar que nos atraparan con los pantalones bajados. Tan pronto como esas naves alienígenas saltaran al sistema, envió una llamada de socorro a cada colonia humana y puesto militar a una distancia de escupir. La voz del doctor Novak se elevó. Sus palabras resonaron en el auditorio, y vaya si respondieron a la llamada en cuestión de días. El almirante Marcus Graves llegó con un grupo de trabajo de 5 TIE cruceros de batalla liderados por su buque insignia, el Invictus. Era un espectáculo para contemplar esas elegantes y mortales naves repletas de suficientes armas y misiles para enfrentarse a un pequeño ejército. El historiador hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en el suelo. El joven Pete se sentó transpuesto, con los ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y temor. Habían escuchado historias de la batalla de Omega 3, pero nunca como esta, nunca desde la perspectiva de los humanos que habían luchado y muerto. Allí, la voz del doctor Novak se volvió sombría, su mirada distante como si se hubiera perdido en los recuerdos de ese fatídico día, y así ahí estaban, 2 flotas enfrentándose entre sí a través del vacío del espacio, los PID con su superior número y tecnología avanzada, y los humanos superados en número y armamento, pero con una feroz determinación de defender su hogar a cualquier costo. Hizo una pausa una vez más, sus ojos escaneando la habitación, observando los rostros envueltos de su audiencia. La tensión era palpable, el aire pesado con anticipación. Las manadas jóvenes se inclinaron hacia en adelante. Sus asientos, sus corazones latían con fuerza, ansiosos por escuchar lo que sucedería a continuación en este momento crucial de la historia de su especie. De a cerveza. La voz del doctor Novak se volvió sombría mientras contaba las consecuencias de la batalla de Omega 3 con nuestro Korak bajo nuestra custodia y su flota en ruinas. El almirante Graves y el gobernador Turner intentaron abrir un diálogo con el liderazgo de la manada restante. Esperaban negociar una tregua para encontrar una manera de terminar este conflicto antes de que se intensificara más. Sacudió la cabeza su expresión sombría. Pero los Pides eran demasiado orgullosos, demasiado tercos, para siquiera considerar hablar con nosotros. Habíamos sido humillados, golpeados en su propio territorio, y no podía soportar la idea de negociar con la misma especie que les había entregado sus culos. El doctor Novak se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos, así que en lugar de venir a la mesa, metieron la cola y corrieron de regreso a Pacos Prime para lamerse las heridas y planear su venganza. Y fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a ir a... Comenzó a marcar el ritmo del escenario. Su voz se elevaba con cada paso de regreso a su mundo natal. El alto consejo de la manada estaba en caos con Zorak fuera de escena. Su segundo al mando, un bastardo despiadado llamado Aaron Kazak, tomó el poder. Y déjame decirte que Kazak hizo que Zorak pareciera un maldito santo. En comparación, el doctor Novak golpeó su puño en su palma puntuando sus palabras. Kazak no perdió tiempo en azotar a los líderes de la manada en un frenesí llamado a una movilización masiva de su ejército, exigiendo que cada PAD básicamente apto se uniera al esfuerzo de guerra contra la humanidad. Fábricas en todo Pacos Prime comenzó a producir naves y armas a un ritmo sin precedentes, mientras que la máquina de propaganda de Kazak trabajaba horas extra para pintarnos como los villanos. Hizo una pausa dejando que sus palabras colgaran en el aire por un momento antes de continuar. Mientras tanto en la Tierra,
y las noticias de la batalla y el creciente conflicto finalmente habían llegado a las masas. Los videos de las naves de carga siendo destrozadas, las imágenes de sus tropas siendo derribadas por nuestros marines, todo enviado ondas de choque a través de nuestra sociedad. La expresión del doctor Novak se volvió dolorida, como si estuviera reviviendo un recuerdo particularmente difícil. Había pánico en las calles, disturbios en algunas de las principales ciudades. La gente estaba aterrorizada de que los líderes de la manada vendrían por nosotros después de que estábamos al borde de una guerra total con una especie alienígena que apenas entendíamos. Suspirábamos profundamente, pasándose una mano por su cabello canoso. Los Tey sabían que actuaron rápido, enviaron una flota masiva liderada por el TES Olympus, el buque de guerra más avanzado que jamás habíamos construido para reforzar Omega 3 y prepararnos para lo peor. Fue una demostración de fuerza, un mensaje a los líderes de la manada de que estábamos listos para enfrentarlos de frente si venían por nosotros. Nuevamente la voz del Dr. Novak se calmó casi introspectiva, pero incluso cuando nuestras flotas se reunieron y las tensiones llegaron a un punto de ebullición, hubo quienes en ambos lados todavía tenían esperanza de paz. Un pequeño grupo de diplomáticos liderados por la doctora Elisa Hoffman de nuestro lado y el propio Aaron Sorach del suyo, comenzaron a reunirse en secreto tratando desesperadamente de encontrar una manera de terminar el conflicto antes de que nos consumiera a todos. Miraron a la audiencia sus ojos buscando sus rostros. El destino de nuestras dos especies de habla pendían de un equilibrio entre las maquinaciones de aquellos que buscaban la guerra y los esfuerzos de aquellos que se atrevieron a soñar con la paz. Y a medida que pasaban los días y The Fleets se acercaba, todos conteníamos la respiración preguntándonos qué lado finalmente prevalecería. El doctor Novak se inclinó hacia adelante y su voz se redujo a un susurro apagado mientras revelaba el siguiente giro impactante de los acontecimientos. Justo cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, sucedió lo impensable cuando el doctor Hoffman y el Archon Sorach trabajaron incansablemente para encontrar una solución diplomática. Surgió una nueva amenaza aterradora. Los ojos del historiador se entrecerraron. Su expresión era sombría. Resultó que una facción rebelde de científicos de la manada le había estado desarrollando un arma biológica en secreto, un virus diseñado específicamente para atacar la fisiología humana, y en su prisa por movilizarse contra nosotros, las manadas lo liberaron accidentalmente. El auditorio estaba en un silencio sepulcral. Los jóvenes líderes de la manada estaban pendientes de cada palabra del Dr. Novak. El virus se propagó como un reguero de pólvora por la colonia Omega 3, infectando a humanos a diestra y siniestra. La gente caía muerta en las calles, sus cuerpos devastados por la enfermedad. Era como algo salido de una pesadilla. La voz del Dr. Novak se quebró por la emoción mientras continuaba. El gobernador Turner, el hombre que se había enfrentado a la manada que lidera y defendió nuestra colonia, fue uno de los primeros en caer. Murió en agonía. Su cuerpo se atormentaba por la fiebre y las convulsiones, y él era solo el comienzo. El historiador hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se hundiera con cada día que pasaba. Más y más colonos sucumbían al virus. Las bahías médicas estaban desbordadas de enfermos y moribundos, y nuestros médicos no podían detenerlo. Nos enfrentábamos a la extinción, simple y llanamente, pero luego la expresión del Dr. Novak cambió. Un rayo de esperanza entró en sus ojos. Fue entonces cuando la Dr. Hoffman y su equipo hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron que la clave para desarrollar una cura estaba en la estructura genética única de la manada, se conduce a ellos mismos. La voz del historiador se animó mientras describía la frenética carrera para sintetizar un antídoto. El Dr. Hoffman trabajó todo el día con el arconte Sorach y un grupo de científicos repletos, analizando datos genéticos y ejecutando incontables simulaciones. Era una posibilidad remota, pero era nuestra única esperanza. El rostro del Dr. Novak se ensombreció mientras relataba el siguiente obstáculo que enfrentaron, pero incluso con la cura, a nuestro alcance, nos topamos con otro obstáculo, el Alto Consejo PID.
ahora liderado por ese bastardo kazak, se negoció a cooperar. No compartirían su material genético con nosotros, aunque eso significara condenar a muerte a millas de humanos. El historiador tocó el podio con el puño. Su ira era palpable. Fue entonces cuando el almirante Graves tomó la decisión de que le costaría la vida dirigirse a un equipo de nuestros mejores operativos de fuerzas especiales en una audaz incursión en lo profundo del corazón del crimen de Paco. Su misión era conseguir las muestras genéticas que necesitábamos, sin importar el... La voz del Dr. Novak se volvió sombría, sus ojos distantes. Lo lograron, pero a un precio terrible. El almirante Graves y muchos de sus hombres fueron capturados por las fuerzas de Kazak y en un brutal acto de represalia fueron ejecutados públicamente. Sus muertes se transmitieron por toda la galaxia como advertencia para cualquiera que desafiara al imperio de la almohadilla. Los hombros del historiador se hundieron, el peso de los recuerdos que pesaban sobre él. La pérdida del almirante Graves fue un golpe del que nunca nos recuperamos realmente. Era un héroe, un brillante ejemplo de lo mejor de la humanidad, y su sacrificio, junto con el de los incontables otros que dieron sus vidas, sirvió como un duro recordatorio del verdadero costo de la guerra. El Dr. Novak respiró profundamente y se robó la parte final de su cola. Al final, Hoffman y su equipo pudieron sintetizar la cura usando los ejemplos genéticos de The Raid. Fue distribuido a los colonos sobrevivientes, lo que nos alejó del abismo, de aniquilación, pero el daño ya se había hecho. La mirada del historiador recorrió el auditorio y observó los rostros sombríos de los jóvenes PIDs. La colonia Omega 3, que alguna vez fue un faro de esperanza y progreso, ahora era una cáscara destrozada, un testimonio de la locura de nuestra arrogancia y las devastadoras consecuencias de nuestras acciones y las cicatrices dejadas por el conflicto, tanto físicas como emocionales. Nos perseguirían durante generaciones por venir. Cuando la voz del Dr. Novak se apagó, un pesado silencio descendió sobre la sala. Los estudiantes de P&D permanecieron inmóviles, sus mentes tambaleándose por las revelaciones que acababan de escuchar. La verdadera historia del incidente del primer contacto, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de propaganda y desinformación, finalmente había sido descubierta, y con ella llegó la comprensión de que el camino hacia la paz y el entendimiento entre sus dos especies sería largo y difícil, plagado de recuerdos dolorosos y amargos resentimientos. Lentamente, los jóvenes PADs los estudiantes salieron del auditorio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Algunos estaban enojados, sus corazones se llenaron de un odio renovado por los humanos que habían traído tal destrucción a su gente. Otros estaban avergonzados de su orgullo por la superioridad tecnológica de su especie, destrozados por el conocimiento de las atrocidades cometidas en su nombre, y unos pocos, un número pequeño pero creciente, se llenaron de un sentido de esperanza, una creencia de que la única manera de avanzar era a través del diálogo, la compasión y una voluntad de aprender de los errores del pasado. Mientras el último de los estudiantes desaparecía por las puertas, el Dr. Novak permaneció de pie en el podio, sus ojos fijos en la pantalla holográfica frente a él. Las imágenes del primer incidente de contacto, una vez tan vívido y aterrador, ahora parecían desdibujarse y desvanecerse, reemplazadas por una visión de un futuro. Aún por escribir, un futuro en el que los humanos y los PIDs, dos especies nacidas de mundos diferentes e historias diferentes, algún día podrían encontrar una manera de coexistir en paz y entendimiento mutuo. Pero como el Dr. Novak sabía muy bien, el camino hacia ese futuro sería largo y traicionero, marcado por incontables pruebas y tribulaciones. Y cuando bajó del escenario y salió del auditorio, solo podía esperar que las lecciones del pasado aprendidas con tanto dolor y olvidadas con tanta facilidad sirvieran como una luz guía para las generaciones venideras. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, por favor dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le pondré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.